Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de octubre del año 2025 con esta obra de Roger Bacon llamada La Ópera Maius. La Ópera Maius, que tiene 8 partes. Tiene 8 partes. Su parte primera comienza con las causas de la ignorancia y la parte octava trata sobre la multiplicación de las especies. Es la primera obra de Roger Bacon y ya nos llena de curiosidad saber el porqué de que el hombre sea ignorante, porque así empieza esto, causas de la ignorancia humana. Está bien, muchos filósofos ya lo han explicado, lo que es la ignorancia. El mismo Sócrates teníamos esto de que solo sé lo que nada sé, la ignorancia socrática, o la docta ignorancia socrática más bien. Eh, pero vamos a ir con Roger Bacon porque esta es la perspectiva de la Edad Media. Por lo tanto, veamos lo que nos trae este filósofo inglés. Bueno, parte 1 entonces, causa de la ignorancia humana. La verdadera sabiduría implica métodos de adquirir conocimientos. La aplicación de dicho conocimiento a cosas importantes, por ejemplo, el gobierno de la iglesia, la conversión de los paganos y la condenación de los malvados. Por supuesto, estos objetivos no son fáciles de cumplir, por lo que se presentan 4 razones para su cumplimiento. Para su incumplimiento. La desvalorización de la autoridad, la influencia del hábito, el prejuicio popular y el falso concepto de la sabiduría. Vamos entonces con la desvalorización de la autoridad y la influencia del hábito. Puede ser que estas primeras 3, es decir, la desvalorización de la autoridad, la influencia del hábito y el prejuicio popular, puedan liderar a la verdad algunas veces. Pero las probabilidades pueden estar en contra para aquellos que la utilicen. Bacon nos dice que lo importante es no caer en estos errores, pues 1 en 1.000.000 puede acertar guiándose por ellos. Es decir, la idea es que en el conocimiento yo no me guíe ni por la desvalorización de la autoridad, ni por la influencia del hábito, ni por el prejuicio popular. Porque es más probable que si me guío por esas cosas, no voy a llegar a un verdadero conocimiento. Pero de hecho, claro, cuando nosotros decimos hay probabilidad de que no lleguemos al conocimiento, entonces también hay probabilidad de que sí. Y puede ser que la desvalorización de la autoridad y la influencia del hábito puedan ser acertadas algunas veces, pero siempre se debe uno asegurar. De todas las causas de los errores, esta puede ser la más dañina. ¿Cuál? El prejuicio popular. Esto se basa en que hasta los más grandes sabios de la antigüedad han podido cometer errores gravísimos. Uno de ellos, como sabemos, fue el gran Aristóteles, cuyas teorías han sido descartadas progresivamente, incluso ya en los tiempos de Bacon. Bastaría ver esto en los grandes pensadores musulmanes de la Edad Media. Avicena corrigió a Aristóteles, Al-Ghazali corrigió a Avicena y Averroes corrigió a Al-Ghazali. Bueno, aquí mismo se demuestra que el conocimiento no tiene un dueño, sino que se va actualizando constantemente. Pero bueno, si la anterior ya era dañina, es decir, el prejuicio popular, el falso concepto de la sabiduría es mucho más dañino que la anterior. Y este se refuerza aún más con una autoridad igual de equivocada, pues ahí el hombre toma seguridad de su propio conocimiento, que en realidad es falso. Para evitar esta causa de ignorancia, el hombre necesita urgentemente adquirir conocimientos de la naturaleza y comprenderla. Y entonces, para tratar de arreglar todo esto, se necesita distinguir entre dos cosas: la presuposición del conocimiento y la consolidación de la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para subsanar esto del falso concepto de la sabiduría, tenemos que reconocer la ignorancia. Y la ignorancia está en estas dos cosas.
en la presuposición del conocimiento y finalmente, luego de que presuponemos esto del conocimiento, podemos llegar a la consolidación de la ignorancia. Una cosa es lo que se puede alcanzar a través de la ciencia y la fe, pero existen rincones desconocidos del mundo donde ni la fe ni la ciencia pueden llegar. Para esto, Bacon se basa en la ignorancia que reconoce límites, es decir, en la paradoja que formulaba Sócrates: solo sé que nada sé. Si yo tengo una suposición del conocimiento, como habíamos hablado anteriormente, yo supongo que tengo un conocimiento, entonces no lo sé realmente. Por lo tanto, ahí consolido mi ignorancia y la reconozco, por cierto. Entonces, Bacon nos dice que si un niño puede reconocer sus propios límites y su propio límite de conocimiento, entonces este niño es el más sabio entre todos los sabios. El filósofo cree firmemente que los sabios o grandes exponentes de la filosofía no son necesarios para entender el mundo. De hecho, el mismo Bacon dice que ha conocido mucho más de hombres desconocidos que de filósofos connotados. Bacon dice que el demonio se multiplica por 1000 por cada hombre que no asume su ignorancia, es decir, que la concede abiertamente. Lo importante siempre es ver el conocimiento de los demás filósofos, es decir, reconoce la ignorancia, pero no quiere decir, digamos, ser ignorante en ese sentido, no quiere decir que, bueno, yo me voy a quedar en esta ignorancia, no voy a seguir más, no voy a persistir. No, eso no significa que el hombre, si reconoce ignorancia, tiene que quedarse ahí con los brazos cruzados. Un hombre debe ir tras el conocimiento, pero debe buscarlo en la fuente de los filósofos, aplicando un criterio de investigación. En efecto, los padres de la Iglesia y los filósofos griegos o musulmanes no eran infalibles. Por ejemplo, el mismo San Agustín de Hipona, que reprochó muchas cosas a San Jerónimo. También hay que considerar que muchos latinos y muchos árabes no conocieron los escritos de la antigua Grecia. La política, por ejemplo, Al-Farabi no conocía la política de Aristóteles. La Iglesia también comete un grave error si ignora la filosofía. Fíjense la crítica. Pues ésta cede un amplio terreno de conocimiento para todos los cristianos. Bacon nos dice que la Iglesia solo enseñó el griego porque es parte de las antiguas escrituras, pero recalca que ésta también debe aprender las ciencias antiguas. Y a partir de que la ignorancia comienza sin ver las fuentes del conocimiento, entonces la exhortación de Roger Bacon es a leer dichas fuentes. La Iglesia debe, por tanto, considerar la filosofía como fuente de conocimiento, pero al mismo tiempo Bacon dice que no se le malentienda. Él no dice que se deje las cosas santas, sino que se integre la filosofía a la Iglesia. No es que vamos a dejar la Iglesia, no está llamando a eso, sino que darle espacio a la filosofía en la Iglesia. Y aquí entonces terminamos la parte 1 sobre la ignorancia. Vamos a la parte 2, conexión entre filosofía y teología. Toda la verdad está en la Sagrada Escritura, pero para hacerla evidente y clara a todos necesitamos de la filosofía. Los grandes maestros de las Sagradas Escrituras, es decir, los padres de la Iglesia que con honor e inteligencia han podido usar de la filosofía, dejan en evidencia lo necesario que es esta para la teología. En cierto modo, todos los filósofos y grandes pensadores se basaron en algo anterior para formar sus teorías, y los padres de la Iglesia no fueron la excepción. San Agustín se sirvió tanto de Platón como de Aristóteles y algunos otros padres de la Iglesia. Los hebreos pidieron prestadas sus enseñanzas a los egipcios. Beda, es decir, el venerable Beda, y San Jerónimo usaron el mismo lenguaje de los griegos cuando citaban a viejos pensadores. Debemos diferenciar siempre entre el intelecto agente y el intelecto posible, donde lo primero no pertenece al ser humano propiamente tal. Ese es el conocimiento que se debe alcanzar siempre, por lo que la verdad debía ser una sola. Recordemos en lo que Al-Farabi y Avicena acordaban. La razón viene de Dios, por lo tanto, la filosofía es divina. La filosofía tiene que ver con la razón. De hecho, si vemos a todos los filósofos de la antigüedad, veremos que Platón, Aristóteles, Marco Tulio Cicerón
y San Agustín se basaban en Dios para formar su filosofía. En otras palabras, ponían la filosofía al servicio de Dios. En efecto, todos estos filósofos hablaron sobre la metafísica en función de un ser supremo universal. La teología de estos hombres no podría haber sido explicada sin la filosofía. Es imposible. Por supuesto, la filosofía no es una invención de naciones paganas. Esto bastaría decir cuando leemos la historia y vemos que los propios griegos se basaban en los oráculos para saber su suerte. Los mismos hombres religiosos necesitaron de la filosofía para explicarse los hechos que les ocurrían. Todos los hombres religiosos fueron contemporáneos con los mismos filósofos. Tanto los teólogos como los filósofos tuvieron que saber de ciencias para continuar sus caminos, además de que todos concordaban de que el primer principio de todo tenía que ser un Dios. En los tiempos de Otoniel, personaje del libro Jueces de la Biblia, Cadmus le enseñó el arte de leer en griego. Muchos otros ejemplos se presentan donde los personajes de la Biblia aceptan la filosofía. De hecho, Bacon hace una especie de línea de tiempo para establecer las equivalencias de tiempo entre los personajes. Y claro, en la época de Tales de Mileto, el personaje que hablaba la Biblia estaba Josías. O sea, Roger Bacon hace un paralelo entre los filósofos y los personajes de la Biblia que existieron en esos tiempos de aquellos filósofos. Tales de Mileto existió en los tiempos de Josías. Solón, el padre del derecho, el padre de las leyes, estaba en los momentos de que los judíos eran esclavos en Egipto. Pitágoras en la restauración judía. Platón cuando estaba Jeremías, aunque esto también es dudoso, ¿no? Es dudoso. Y el mismo Roger Bacon nos dice esto, que es dudoso que Platón haya existido en los tiempos de Jeremías. Y finalmente los epicúreos y los estoicos con San Pedro y San Pablo. Se dice que los estoicos, de hecho, no recuerdo si conocieron directamente, bueno, San Pablo, San Pedro en uno de sus viajes, conocieron directamente a los estoicos. No me acuerdo si fue San Pedro o San Pablo. Si usted lo sabe, por favor, déjemelo ahí en los comentarios. Como diría el mismo Roger Bacon, la filosofía y la teología son dos aspectos de un mismo total. La filosofía nos lleva al umbral del conocimiento divino. Ambas cosas se complementan, no son excluyentes la una de la otra. Si pudiéramos decir que la Biblia es estrictamente moral, tendríamos que decir lo mismo de la filosofía, que muchas veces se basa también en principios morales. De cualquiera otra forma, la filosofía se encontrará con los principios cristianos, por lo que no habrá nada que escape a los conocimientos divinos. Es decir, el religioso no tiene nada que preocuparse frente a la filosofía, ¿no? Ese es el mensaje de Bacon. Terminamos la parte 2 entonces y vamos a la parte 3, que es el estudio del lenguaje. Es un libro cortísimo, perdón, una parte muy cortísima. Roger Bacon en esta ocasión presenta algunos puntos en cuanto a los lenguajes en su tiempo. 1. La calidad de un lenguaje no puede ser producida en otro. Bacon da un ejemplo, la Odisea de Homero, donde su traducción del latín difiere de la griega, y en otras lenguas modernas es aún distante la traducción. Hay un autor importante en cuanto a las traducciones, no recuerdo quién es, a lo mejor si usted lo ha escuchado, pero él decía que en la traducción siempre se pierde algo. Siempre se pierde algo. La traducción va haciendo que la obra original vaya perdiendo cosas. Interesante. El segundo punto, el latín tiene todas las palabras necesarias para que el autor extranjero pueda entenderlo. Tercer punto, el traductor debe conocer en profundidad tanto la lengua materna como la lengua a estudiar. Muchos filósofos han hallado y han fallado en traducir a los grandes clásicos como los de Aristóteles. Cuarto punto, se debe tener especial cuidado con los tratados que aún están perdidos. Se necesitan, en los tiempos de Bacon, buenos traductores tanto de la Biblia como de los clásicos de la filosofía. También se debe tener cuidado con lo poco que se puede conocer un lenguaje. Muchos no logran entender las Sagradas Escrituras porque sus pasajes están escritos o en griego o en caldeo. Sexto, muchas correcciones se han hecho al griego y al hebreo. Las versiones tanto de los franciscanos como los dominicos son muy inferiores a las antiguas. Séptimo, cuidado
debe haber en aquellas traducciones que se consideran oficiales, ya que el texto del hebreo al latín difiere bastante. Octavo, el latín proviene del griego y del hebreo, por lo que muchas confusiones pueden darse en las traducciones o interpretaciones. Las reglas de pronunciación son también distintas y no aplican la una a la otra. Y bueno, en base a esto surgen 5 aspectos más donde la Iglesia debería incluir el estudio del lenguaje. La Iglesia debería incluir el estudio del lenguaje: 1. Para la explicación de la liturgia. 2. Para la fórmula usada en los sacramentos. 3. Para la regulación y presentación de las iglesias extranjeras. 4. Para arrojar luces sobre el futuro de la historia de la iglesia. Y 5. Para la comunicación con otras iglesias extranjeras. Estas consideraciones son fundamentales de acuerdo a Roger Bacon. Es decir, que la iglesia tiene que dar cada vez más paso a la filosofía, a la ciencia, al estudio. Tiene que darle paso. Y así terminamos la parte 3. Y ahora vamos a la parte 4, que trata sobre las ciencias matemáticas. Desde los griegos hasta Al-Farabi se han visto la importancia de las matemáticas no solo para la filosofía y el pensamiento, sino que también para la religión. Muchas de las fórmulas filosóficas son sacadas de las mismas matemáticas. Por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la justicia distributiva con respecto a las operaciones matemáticas. Por ejemplo, estas operaciones continuas y discretas, de ahí intentaba más bien Aristóteles en la Ética Nicómaco hacer una relación entre la justicia, la distribución o justicia distributiva con las matemáticas continuas, operaciones matemáticas continuas y discretas. Ni hablar del concepto de categorías. Para Roger Bacon está claro que las matemáticas son la base fundamental de toda la ciencia. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los aumentos o disminuciones en todas las figuras geométricas inciden en la formación y modificación de las ciencias físicas. El conocimiento matemático es natural en el ser humano. Las verdades de la matemática han sido descubiertas por otros. Ellas son de fácil comprensión para unos y también no para otros. Existen estudiantes que se quedan solamente con las bases de las matemáticas. Los niños perciben fácilmente el ritmo de la música que está basado en las matemáticas. Las matemáticas pueden ser relativas y absolutamente fáciles. En la matemática las cosas son más precisas, las conclusiones son más definitorias, al contraste de la física o la metafísica, donde todo es más bien discutible. Y bueno, en otras ciencias la incertidumbre está muchísimo más presente que en las matemáticas. En la matemática hay más aseveración, hay más certeza. La matemática, al estar basada en elementos simples, el punto, por ejemplo, yacen en el conocimiento primo de todos los hombres, en el intelecto agente. Todos aquellos que se consideran maestros siempre han tenido estudios matemáticos sobre alguna materia. Y bueno, estos son los 11 puntos que ilustra de manera eficiente la importancia de las matemáticas Roger Bacon. Por lo tanto, las matemáticas son necesarias. Es imposible que el progreso se haga sin matemáticas. Todo aspecto de nuestra vida las requiere, incluso las del espacio, ya que tenemos la astronomía. Es así que todos los fenómenos naturales pueden expresarse mediante cuestiones matemáticas. La filosofía incluso puede ser explicada con ellas. Así lo ha demostrado el mismo Aristóteles en su Ética Nicómaco y Platón con la alegoría de la caverna. Las fuerzas de la naturaleza no se propagan solo por una intención de reproducir las especies, sino que tiene cosas ulteriores. Y así la luz causa el calor la putrefacción, y la putrefacción la muerte, y así. Y para estos efectos se aplican las mismas leyes que las matemáticas. Por ejemplo, que la luz rectilínea sea aún más efectiva que la curva o la oblicua. Los rayos pueden refractarse y por lo tanto dividirse, pero cuando convergen son aún más efectivos. Bueno, aquí todo esto podemos explicarlo con matemáticas, ¿no? La geometría está involucrada en todas las fases de la naturaleza observable. Por ejemplo, si un rayo de sol toca una esfera,
Este podrá tocar la superficie de esta o la tangente, teoremas demostrados por el mismísimo Euclides. Incluso en las cosas del espacio están las matemáticas. Podemos ver que los planetas parecieran tener algunas características de la Tierra, en cuanto a que también reciben la luz del Sol y la influencia de la Luna. Estas influencias de los planetas son capaces no solo de cambiar el clima, sino que también el comportamiento de los humanos. Sin embargo, todas estas pueden ser cambiadas, ya sea por gracia de Dios o por la buena educación que estos hombres tengan. En realidad, Roger Bacon era muy creyente de la astrología. Ojo, astrología. La luna tiene una clara influencia en las mareas. El mismo San Alberto Magno decía que subía o bajaba gracias al vapor que se generaba por los rayos del sol. Este vapor llega a un punto de ebullición y hace que el agua empiece a subir. Este vapor también se encuentra en las rocas, ya que las rocas retienen el vapor al ser lugares duros y ásperos. Con esto, Roger Bacon guarda cierta discreción, diciendo que se necesita investigar aún más en esto. Es decir, Roger Bacon duda de esta teoría de la luna en San Alberto Magno. Errores en la filosofía. Existe un error de los filósofos con respecto al concepto de materia, donde se decía que la materia es de un solo tipo y su diferenciación solo radica en la forma. Esta idea elevaría la materia a la calidad del mismo Dios, lo cual es un error gravísimo. Y no solo es un error de forma teológica, sino que también de forma filosófica, pues tendríamos que decir que la materia es infinita e imperecedera. No hay duda de que los planetas en el espacio y la Tierra en que vivimos son esféricas. El mismo Platón reconocía muchas figuras geométricas como las bases de la naturaleza. Por ejemplo, decía que el fuego era representado por un rectángulo. Tenemos que pensar que el mismo universo sería inconcebible sin la geometría y aún más sin las unidades. Es decir, el universo es uno. Como una reminiscencia aquí a Plotino de alguna forma. La filosofía es imposible sin matemáticas y la teología es imposible sin filosofía. De alguna manera todo el conocimiento del mundo está en las Sagradas Escrituras, por lo tanto, el conocimiento de la naturaleza es necesario para leer y comprender las Sagradas Escrituras. Bacon enumera al menos 7 necesidades de las matemáticas en las cosas santas. Claro, el conocimiento del cielo, saber de astronomía es indispensable para conocer las diferencias entre el cielo y la tierra. La geografía, que sirve para conocer el territorio. Con esto podemos determinar la geografía de los lugares sagrados descritos en la Biblia. La cronología, como la Biblia presenta una sucesión de tiempos, la cronología es fundamental para situarnos en el tiempo histórico. Definición de períodos, todo lo que tiene que ver con la astronomía, lo cual sería parecido a la cronología. La geometría también, que está en grandes partes de la Biblia, por ejemplo cuando se comienza a construir el arca de Noé, el arca de la alianza o el templo de Salomón. Y la numerología, pero no en cuanto a su connotación esotérica, sino más bien en su dimensión astronómica. Sin embargo, San Agustín, recordemos, utilizaba la numerología para explicar ciertas cantidades en la Biblia, por ejemplo, la cantidad de panes que hizo aparecer Jesús, esto de perdonar 77 veces al hermano, la Trinidad, ¿no es cierto?, ser uno y trino, ahí hay una importancia numerológica. Y finalmente tenemos la música, que hace que la liturgia sea un proceso ordenado, ya que los pies y métrica que tiene esta pone ordenamiento. Puede ser que los más conservadores objeten que las matemáticas no tienen injerencia en las cosas sagradas, ya que las matemáticas siempre han estado relacionadas con la magia en realidad. ¿Sabían eso? Bueno, esto lo habíamos dicho, lo habíamos dicho en la época de Roma, en la época de Roma. A los que estudiaban astrología, fíjense cómo los llamaban. Los que estudiaban astrología se les decía matemáticos. Imagínense. Sin embargo, la astrología ha probado ser de utilidad, no a causa de que determine las acciones humanas, pero sí en el ámbito de la naturaleza, como la luna o con San Alberto Magno. En cierto sentido, la dirección de las cosas cósmicas ayuda a la Iglesia no solo a conocer la naturaleza en la cual se encuentra, sino que también
para tener entendimiento sobre el calendario. En efecto, la Iglesia tiene la necesidad de situar en un periodo de tiempo determinado la Pascua, la Navidad, la Eucaristía, etcétera. Entonces, todas estas cosas en esta parte cuarta son de gran importancia, dice Roger Bacon. Es de gran importancia conocer estas cosas y reconocerlas en la Biblia. Reconocerlas en la Biblia. Aún más si las reconocemos en la Biblia. Por lo tanto, Roger Bacon hace este llamado a que la Iglesia, que se sirve, porque ya él mismo lo ha dicho, se sirve de estas cosas científicas. Roger Bacon hace este llamado a que la Iglesia las considere, que no haga o más bien integre el estudio de las ciencias en su institución. Vamos con la parte quinta, que tiene que ver con la óptica. Tiene que ver con la óptica. Empecemos entonces. Primera distinción. Principios generales de la visión. La visión representa uno de los mejores sentidos en el ser humano, ya que éste da la prueba y la demostración de todo. Muchos autores, entre ellos Aristóteles, han reconocido la superioridad de la vista por sobre todos los sentidos. El escuchar da fe, pero no da prueba. Los órganos del alma sensitiva se encuentran todos en el cerebro. El cerebro en realidad tiene dos partes. La dura madre, o la dura mater en latín, que es la parte del cerebro correspondiente a la tercera capa de las meninges, y la pia madre, que es la pia mater en latín, que es la meninge interna que protege el sistema nervioso. Las partes del cerebro, la parte anterior específicamente, se encuentra la primera célula donde se ubica el sensus communis. ¿Qué es el sensus communis? El sentido común, pero no como lo conocemos hoy, sino que más bien enfocado a los sentidos de los órganos. Si bien el sensus communis puede recepcionar todos los sentidos, no puede retenerlos debido a lo efímero que son. Incluso antes de esta primera célula se encuentra lo que llamamos la imaginación. De alguna manera la imaginación modifica todo lo recepcionado por el sensus communis y la combinación de estos es la fantasía. Ojo con esto de la fantasía, porque esto de la fantasía se va a ocupar posteriormente con San Alberto Magno para explicar algunas cosas del alma. Vamos con el sensus communis en particular. Este sentido puede reconocer al menos 29 estímulos de acuerdo con Roger Bacon. De estos 29, 9 son sentidos especiales, mientras que los 20 restantes son sentidos simples y especiales. La dirección, la posición, la figura, el número. Los animales, aunque ellos no tienen intelecto, tienen otras facultades para captar estos 29 sentidos exteriores. Estos tienen que ver con la huida y con el acercamiento a otros animales de su especie, independiente de la experiencia. Es una especie de sentido común, aunque también tiene una facultad cogitativa, ya que hay algunos animales que pueden crear ciertas cosas complejas, por ejemplo, las arañas con su telaraña y los pájaros con sus nidos. Entonces, aquí tenemos la primera distinción de los principios de la visión en general. Vamos a la segunda distinción, que es la estructura del ojo. Partes del ojo. Bueno, para conocer los orígenes de la óptica, necesitamos saber la estructura del ojo. En la parte delantera del cerebro existen dos cavidades donde se ubican los ventrículos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ahí se cruzan y se encuentran los nervios, pasando uno desde la derecha y el otro desde la izquierda, y cada nervio consiste de 3 capas. Una interior, donde se encuentra la pia mater, que ya habíamos hablado de ella, una mediana, que es el revestimiento del cráneo, llamada hoy el aracnoide, y la exterior, donde se encuentra la dura mater. Estas 3 capas tienen en su interior los humores y una especie de estructura que parece tela de araña. La primera capa interna en cuanto al ojo es llamada retina.
La segunda, que viene de la dura madre, es la úvea. La tercera, ubicada en la pía madre, es la córnea, y finalmente la exterior es llamada la esclerótica, eh, la cual es firme y sólida. Vamos con, bueno, en realidad es Roger Bacon el quien lo describe, la úvea, que tiene los siguientes humores. Cuando hablemos de humores, eh, son una especie de fluido los humores. Son los fluidos que salen del cuerpo. La flema, por ejemplo, la sangre, todo lo que sea fluido del cuerpo. En la úvea está el humor cristalino, que llena la gran parte de la cavidad del ojo, el vítreo, que se encuentra atrás del cristal, y el acuoso, que se encuentra entre la córnea y el vítreo. Sin embargo, aún faltarían partes del ojo que describir, pero Roger Bacon no lo sigue sosteniendo. Vamos entonces a la tercera distinción: esfericidad y puntos centrales de los humores mencionados. El ojo comprende una figura geométrica perfecta. ¿Por qué? Porque es un círculo, representa el círculo. Muchas de las estructuras internas del ojo tienen otras formas, pero siempre similares a un círculo. Tienen la forma esférica porque de esa forma pueden recibir la luz dentro de todo el ojo. Y bueno, la figura que muestra Roger Bacon en el libro, si es que usted tiene el libro a mano, o si usted va al blog, va a ver ahí una imagen de la figura del ojo. Y Roger Bacon, bueno, el centrovitrio, la uve, la córnea, todo aquello, incluso la parte consolidativa, todo aquello tiene una forma redonda. Es decir, el ojo es, es o está basado en figuras geométricas. En figuras geométricas. Esa es su estructura. Y claro, más aún podemos decir que el ojo es uno de los órganos más considerables, también justamente por su estructura geométrica, que es circular. Vamos con la función del ojo en la cuarta distinción. La córnea cierra la entrada de la úvea y previene el escape del humor acuoso. Siendo transparente, la córnea permite la entrada de la luz al interior del ojo y es lo suficientemente fuerte para detener el aire y el polvo que pudiese entrar. El humor acuoso también es transparente y ayuda a prevenir que la iris y el cristalino se sequen. El cristalino es el que está conectado principalmente con la función de la visión. El vítreo es más denso que el cristalino y es a través de este que las impresiones visuales son expandidas a las fibras ópticas del nervio. La consolidativa, o en otras palabras, la esclerótica, es húmeda y se adapta a la estructura interna. Los párpados protegen al ojo durante el sueño y la visión de las partículas irritantes. Las pestañas regulan las impresiones y la intensidad de lo que se ve. Eso es en cuanto a la función del ojo. Vamos a la función de la visión, que es la quinta distinción, que es cortita. Dice: la visión toma lugar en la radiación de luz y el color de las especies. Una impresión de color fuerte podría quedar en el ojo incluso aunque este objeto ya no estuviera a la vista. La visión no se completa en el ojo mismo, sino que más bien en los nervios que luego conducen al cerebro. Bacon la llama la comisura nerviosa. La comisura nerviosa. Lo que hoy en todo caso se llamaría nervio óptico. Sexta distinción: dificultades en la visión del ojo. Los rayos del sol atraviesan la córnea y convergen en la iris de manera perpendicular. En la óptica se presentan varios problemas que apuntaremos a continuación. ¿Cómo es que la imagen de todo lo que nos rodea puede entrar en la pupila? Este problema es de fácil resolución, ya que por geometría podemos decir que el ojo capta toda la luz como si fuera un vórtex. Otro problema: ¿cómo es que los rayos oblicuos pueden converger en el ojo? La respuesta a esto es que no todos los rayos pueden converger bien. Unos entran de manera perfecta y otros de manera imperfecta, y otros de ninguna manera. Tercer problema: ¿cómo es que los colores no se mezclan si entran todos por una misma estructura que es la pupila?
La respuesta es dada por Aristóteles y Avicena, y es que estos hombres decían que las especies, los colores, solo tienen existencia espiritual y no corresponden a la materia. Sin embargo, de acuerdo con Bacon, esto es falso. Bacon dice que se debe a la preponderancia de los rayos que caen verticalmente por sobre el resto. Supongamos que un objeto tiene un color negro en el centro y un color rojo y blanco en sus extremidades. Los colores de las extremidades llegarán al ojo de manera oblicua, mientras el negro llega directo, por lo que ninguno se topará con el otro. ¿Quiénes dicen que las especies son espirituales? Bueno, Avicena y Aristóteles lo dicen. Y no quieren decir en realidad que tengan espíritu, sino que en realidad son imperceptibles. No obstante, tal uso confunde aún más a los lectores. Séptima distinción: densidad entre el cristalino y el vítreo. El vitrio es una sustancia gelatinosa y densa que ayuda a que la luz se refracte en el cristalino. Esto hace que en realidad la visión no sea una cuestión pasiva, sino que al contrario, activa frente a la luz y los colores. Avicena, Algazal y Averroes decían que el ojo emitía cierto material a los objetos. Podría decirse que el ojo emite ciertos rayos que convergen con los exteriores para así facilitar el pasaje de la luz. Octava distinción: condiciones requeridas para la visión. ¿Qué requiere la visión? Presencia de luz, distancia del objeto, posición del objeto con respecto al ojo, y que el objeto sea de una magnitud apropiada. La superficie del lente capta la inmensidad de varios objetos, pero naturalmente habrá algunos que no podrá abarcar en su totalidad. En efecto, la visión del ojo solo puede ver ciertas partes de un ojo cuando éste es demasiado grande. Novena distinción: otras condiciones para la visión. En este apartado se incluyen otras condiciones. 1. Por ejemplo, la densidad del ojo, es decir, si el objeto es transparente o es opaco debido a la densidad que tiene. 2. La rarefacción del objeto, es decir, lo contrario de la densidad. El tiempo, esto quiere decir que el ojo tiene un lapso de tiempo para observar algo, un lapso de tiempo que es imperceptible en el humano. 4. El buen estado de salud del ojo. En el punto 3, Bacon también se refiere a otros sentidos que tienen un lapso también de tiempo. Por ejemplo, Bacon dice que el choque de un martillo podemos verlo antes de escucharlo. Fíjense que esto es muy interesante, sobre todo el tiempo. Hay un filósofo chileno que estudia estos fenómenos. Su nombre es Roberto Torretti, y recuerdo en algunos videos en un programa que se llamaba La belleza de pensar, conducido por Christian Warnken, que lo entrevistaron y Roberto hablaba de su maestro, que era Francisco Varela en esos tiempos, y Francisco Varela le comentaba a Roberto, le decía: me impresionan cómo es que los objetos aparecen en presencia del ser humano, y cómo es que las cosas aparecen cuando las vemos, cómo es que aparece la cosa. Entonces, claro, pareciera ser que las cosas se nos aparecen, o el ojo las capta dentro de una especie de tiempo. Hay un lapso de tiempo que, claro, como dice Roger Bacon, es imperceptible para el ser humano en cuanto ve a la cosa que tiene enfrente. Es muy interesante, se lo recomiendo. Les recomiendo a Roberto Torretti, por cierto, filósofo chileno, y les recomiendo también ese capítulo, ¿no es cierto?, donde conversó con Christian Warnken en La belleza de pensar, o en Una nueva belleza, que también era el programa. Sigamos. Décima distinción: el conocimiento y visión. De acuerdo con lo postulado anteriormente, vemos que la visión puede captar la mayoría de los objetos mucho mejor que los demás sentidos. De hecho, Bacon dice que es aún mejor que el sensus communis y la imaginación, pues de esta se puede saber incluso si un objeto es frío o caliente, si es delicioso o insípido, e incluso si es bueno o malo. Pese a todo, la verdad es que el conocimiento llega a nuestra mente de manera misteriosa y rápida. En cuanto nos enteramos de algo, ya lo sabemos
sin mediar alguna demora. Bueno, esta es la primera parte en realidad de la óptica. Tienes 3 partes. Vamos a la segunda entonces, que es un poco más corta, que es la parte dedicada a los fenómenos de la óptica. Vamos entonces con estos fenómenos de la óptica. Primera distinción, visión estructurada por el ojo. Aquellos que tienen los ojos profundos ven más lejos que aquellos cuyos ojos son prominentes. En primer lugar, esto sucede porque el ojo está más cerca del cerebro, y segundo, porque está protegido por los daños exteriores. Además, porque la fuerza visual, al ser comprimida en un lugar estrecho, cumple su función mucho mejor. Las pestañas ayudan a este proceso y, como podemos ver, los pescados tienen una vista muy dispersa, ya que no tienen pestañas. A veces, la calidad de la visión no tiene que ver con el estado en que se encuentra el ojo. También depende del tamaño del cristalino y de la purificación de los humores, y de la ausencia de degeneración en la córnea. Por ejemplo, la cantidad de humedad en el ojo puede ser menos precisa que uno que tiene la humedad en un grado menor. Ciertas veces se produce una doble visión, por ejemplo cuando dejamos de centrar el objeto que se ve. También ocurre en los periodos de ira, alcohol y enfermedad. Esta doble visión depende directamente del humor vítreo y su desplazamiento, o también puede depender de la dilatación o contracción de la úvea, que ya vimos. Segunda distinción, radiación del objeto y del ojo. Radiación, pero no es la radiación que entendemos hoy en día, sino que la radiación en cuanto a una fuerza que el ojo es capaz de producir sobre los objetos. Bacon se pregunta, ¿por qué se puede ver una nube a lo lejos y no de cerca? Porque la radiación que emite el ojo es mucho más fuerte cuando el objeto está cerca que cuando está lejos. De alguna forma, siempre que situamos un objeto cerca de la visión, dicho objeto se comienza a ver con más claridad. Tercera distinción, percepción y conocimiento. La luminosidad de ciertos objetos puede engañarnos. Por ejemplo, las estrellas que son muy brillantes no pueden verse en el día debido a la luz solar. La Vía Láctea parece verse como una luz continua, pero no lo es, puesto que se debe a la múltiple luminosidad de las estrellas, tanto grandes como pequeñas. También otro engaño podría ser la luz de la luna, porque se puede pensar que la luna tiene brillo propio, pero esto no es cierto, ya que es la luz del sol la que le otorga ese brillo. Otro de los fenómenos que puede engañar a la vista es cuando un objeto se aparta. Cuando un objeto se aparta cada vez más, este tiende a verse cada vez más pequeño hasta que la visión cesa de verlo. También puede parecernos que cambian de forma, pues los planetas se ven planos, pero está claro que no lo son. Lo mismo ocurre con el movimiento de los cuerpos celestes y de las nubes. Sabemos que estos se mueven no por observarlos en un movimiento continuo, sino que más bien por la aparición que estos tienen en un lugar y en otro. Ahora, una de las cosas más difíciles de clarificar o explicar es cómo el ojo humano percibe el centelleo. Aristóteles nos dice que esto se debe a que la distancia del objeto, el cual el ojo es incapaz de percibir. Al contraerse mucho, el ojo comienza a temblar. Sin embargo, si este fuera el caso, entonces los planetas tendrían este centelleo, y esto no es el caso. Podría uno objetar que depende de cada observador, pero esto no es así, porque en todo caso se da de la misma manera. Quizás podemos encontrar una respuesta en cuanto a lo que dice Averroes, porque él decía que la vista se agota al ver un objeto tan de lejos que comienza a temblar, que el mismo ojo comienza a temblar. Hoy sabemos que el centelleo ocurre porque la luz de las estrellas pasa por las capas de la atmósfera, desde la más pequeña a la más grande, y también incide la distancia y el tamaño que tengan esta estrella, tal como lo decía Aristóteles. Y ahí, bueno, hemos terminado entonces la parte segunda de la óptica y vamos a la última, que es la óptica y su percepción, que tiene en realidad es tan corta como la anterior, tiene solamente 3 distinciones. En la primera distinción, Roger Bacon nos habla de la refracción en la visión. Antes de ver esta quinta parte, la refracción, hay que explicar que la refracción es el cambio de un rayo de luz
que se produce por pasar un objeto en distintas sustancias, en vidrio, en agua, etcétera. Claro, por ejemplo, haga usted el experimento y ponga un lápiz, tenga un vaso usted con agua y ponga un lápiz y lo va hundiendo en el agua. Si se da cuenta, el lápiz no sigue la misma dirección. Cuando usted lo ve reflejado en el agua, no sigue la misma dirección que debería seguir, sino que pareciera ser que se dobla o incluso que se agranda y se empequeñece. Esa es la refracción. Bueno, imaginamos que un rayo de luz es en realidad un lápiz. Cuando este lápiz es hundido en el agua, su forma visual cambia dentro de ella. En este sentido, ocurre un cambio de dirección en la luz del objeto y se vería como si estuviera roto o partido incluso. Este es el efecto de la refracción. Ese es el efecto de la refracción. Muchos cuerpos tienen una transparencia o una opacidad, pero esto no se debe a que los cuerpos intervengan en la radiación del ojo, sino más bien a la alteración que estos producen a dicha radiación. Por otro lado, el espejo no irradia nada ni impide la visión al objeto. El objeto se muestra tal cual es. Y ahí es que existen tres clases de espejos: los esféricos, los cónicos, los cilíndricos y los planos. Los tres primeros, los esféricos, cónicos y cilíndricos, pueden ser cóncavos o convexos, mientras que los espejos de superficies planas suelen representar distancias equidistantes en los objetos. En los primeros tres, la imagen de los objetos es distorsionada y dispersa. Es en este último caso donde ocurre la refracción. Segunda distinción sobre la refracción. La refracción sucede en la superficie de la córnea, la cual es más densa que el aire. El caso más típico de refracción, como hemos demostrado, es cuando un objeto se hunde en el agua. Pues el ojo ve cómo éste se deforma. El ojo ve cómo éste se deforma, lo que no ocurre en la realidad. Además, en la refracción el objeto parece estar aún más cerca. De aquí puede verse la importancia del vidrio para la visión, pues cuando un lápiz o cualquier objeto es sumergido en un vaso de agua, este comienza a mostrar una imagen amplia y cercana. Podríamos decir que el vidrio puede aumentar la visión considerablemente. El vidrio aumenta la visión considerablemente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, Roger Bacon está dando el pase, está dando los primeros indicios de las gafas. Claro, o sea, si yo tengo que los cristales aumentan la visión, es posible que esto me pueda servir para observar cosas más de cerca, o aquellos que tienen dañada la visión puedan verlo desde más cerca. Por lo tanto, Roger Bacon ya nos estaba hablando de la importancia del cristal en la visión, y por eso se le atribuye a él la invención de los lentes. Tercera distinción, aplicación de la óptica. Toda ciencia tiene su aplicación en el espíritu, es decir, la ciencia está dentro de la espiritualidad, así como la espiritualidad dentro de la ciencia. Por lo tanto, la vista tendría su parte paralela con la visión del espíritu y con la que tenemos en la realidad cotidiana. De acuerdo a Bacon, entonces existen tres clases de visión. La visión divina, que es una visión después de la resurrección; visión angelical, visión antes de la resurrección y después de la muerte; y la visión terrenal, que es la imperfección de la visión que tenemos en la tierra. Y así considera, ¿no es cierto?, que las cosas de los sentidos también caen dentro de lo espiritual. Y ahí terminamos la parte de óptica de esta ópera Maius de Roger Bacon. Vamos entonces con el libro sexto, que es relativo a las ciencias experimentales. Primera distinción sobre la experiencia. Existen dos modos de adquirir conocimiento: razonamiento y experiencia. El razonamiento nos lleva a una conclusión verosímil, pero no aparta la duda como si lo hace la experiencia. Un hombre puede tener vastos conocimientos sobre si el fuego quema, pero nunca estará seguro de esto hasta que lo intente. Es así también como incluso las proposiciones de Euclides no son comparables ni comprobables hasta que se dan las figuras. La experiencia es de dos tipos: a través de los sentidos corporales y a través del espíritu, que le dirán el conocimiento a las cosas terrenales. La experiencia espiritual a su vez se divide en más tipos. Está la iluminación espiritual, la virtud, el regalo del Espíritu Santo, la beatitud, la sensibilidad espiritual
em, la paz de Dios y los estados de rompimiento. No obstante, es por medio de la ciencia que el hombre puede verse libre de los charlatanes. Por otro lado, hay muchas ciencias que son descubiertas principalmente por experimentación y la conclusión por razonamiento. El procedimiento de corroborar una ciencia es del siguiente modo. El filósofo natural, el filósofo de la naturaleza, forma un juicio y el experimentador comienza a probar el juicio. Por medio de los hechos naturales, el experimentador informa al filósofo de los efectos ocurridos. Segunda distinción, la disposición a creer. En algunas cosas sobre la realidad hay verdades que son inexplicables, realidades que van más allá de la razón. La primera distinción que se debe hacer es que la creencia, es decir, esta disposición que yo tengo a creer algo por verdadero, tiene tres reglas. Los instrumentos creados para conocer los astros son tenidos como verdaderos instrumentos, en cuanto a que estos se basan en las observaciones del mundo natural. Es decir, cuando se ve que la marea sube o que las flores se cierran, no es por producto de algo terrenal, sino de los astros. Por lo tanto, los instrumentos creados para conocer los astros tendrían un principio de veracidad. La otra manera es sostener las antiguas creencias que prolongan la vida. Estas han pasado de generación en generación dando resultados y por eso puede decirse que se cree en ellas, en estas creencias. Y bueno, uno dice, esto ha sido probado tantos años, se ha hecho tantas veces que tiene un tanto de verdad. Y el tercer ejemplo lo encontramos en la alquimia. Por medio de las experimentaciones podemos ver que el oro es el más puro de los metales, es decir, la experimentación nos da esta creencia generalizada. Y estas son las creencias que tiene Roger Bacon en cuanto a la experimentación. Pueden ser cuestionables, por cierto, los instrumentos de los astros de aquellos tiempos pueden no ser válidos para los de hoy. Las creencias que prolongan la vida pueden ser no válidas, algunas también. Por ejemplo, hay un ejemplo muy muy conocido del cinabrio. El cinabrio, que era una especie de polvillo rojo que en la China antigua se creía que, bueno, esta podía prolongar la vida, incluso la inmortalidad, pero la verdad es que el cinabrio es tremendamente tóxico, venenoso incluso. Y los emperadores, bueno, se lo echaban, se lo refregaban en el cuerpo pensando que estos, ¿no es cierto?, alguna vez iban a ser inmortales. Ocurría todo lo contrario y el siguiente emperador seguía usándolo y esta digamos, era una creencia. Pero, claro, no porque haya sido una creencia antigua o que la hayan usado muchos, podemos decir que es verdadera. Y lo mismo se puede decir de la alquimia. La alquimia ya no está considerada una ciencia, al contrario, la alquimia ya es un fenómeno que de hecho hay que evitar porque es propio de los charlatanes, como vamos a ver en todo caso, porque tenemos que ver esto de la alquimia también, así que esto queda pendiente, ¿no? Vamos entonces al último libro ya, al último, del Opera Maius. Ah, no, perdón, nos falta uno más. Nos parece que nos falta uno más, exactamente. Entonces vamos con la filosofía moral, parte 7 de este libro, es la filosofía moral. Ya hablamos sobre la gran importancia de las ciencias en la iglesia. La teología, por su parte, es una de las más importantes para el hombre porque ésta le entrega sabiduría. Cuando se une la teología con la ciencia se forma algo que Roger Bacon llama ciencia moral aristotélica. Y esta principalmente tiene dos divisiones, las normas de conducta, las exhortaciones al cumplimiento de la conducta. Estas dos, las normas de conducta y las exhortaciones al cumplimiento de la conducta. La norma de conducta tiene tres subdivisiones, el deber con Dios, el deber con el prójimo y el deber a nosotros mismos. Estas subdivisiones están explícitas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También deben explicarse la conjunción que se da entre la metafísica también con la Sagrada Escritura. O sea, se da en la metafísica, que es una cuestión propiamente filosófica, combinada con la Sagrada Escritura, se da lo siguiente. Se determina que Dios existe, que Dios es naturalmente cognoscible al hombre,
que Dios tiene infinito poder y sabiduría, que Dios es uno, es trino, es creador de la naturaleza angelical, creador del alma, inmortal, el más alto bien en el futuro. ¿Qué otras cosas se pueden extraer de la teología y de la religiosidad o de la Santísima Trinidad? Bueno, perdón, no de la Santísima Trinidad, sino que de las Sagradas Escrituras. Bueno, que el hombre tiene capacidad para alcanzar dicho bien, que el hombre es capaz de tener un buen gobierno, que Dios da futuras recompensas y también futuros castigos, que Dios debe ser alabado, que hay un compromiso del hombre para sí mismo y el prójimo, la necesidad de la revelación y la mediación entre Dios y el hombre. Quizá uno de los más controvertidos temas sea el de la Santísima Trinidad, que ha sido revelada a algunos filósofos y padres de la Iglesia. Muchas de las cosas han sido habladas por todos los filósofos y bueno, estos hablaron sobre el bien y el mal, temas que están íntimamente relacionados con la Biblia. La misma inmortalidad del hombre que ha sido tratada por los filósofos y está explícitamente en la Biblia. De ahí sea que entonces la Sagrada Escritura junto con la filosofía y la ciencia conforman el espectro más completo de la moral. Vamos con la virtud cívica. Aristóteles había sostenido dos tipos de virtud. Está la subordinación de los sentimientos a la razón y la virtud del intelecto. O, como recordamos de nuestros estudios de ética Nicómaco, la virtud de ética y la virtud dianoética. Si recordamos bien, la ética aristotélica estaba basada en las virtudes que eran un punto medio entre dos extremos, y ahí teníamos la fortaleza, la castidad, la libertad. Bueno, la castidad ya es más religiosa en realidad, pero la generosidad, la magnanimidad, la gentileza, la amistad, la sinceridad, la justicia, etc. Las virtudes del intelecto están más asociadas con la unión entre la teoría y la práctica. Bacon está de acuerdo con el origen del mal que tenía Sócrates, es decir, que el mal proviene de la ignorancia. Asimismo, vendría el pecado también, pues este es perdonado si es que la intención no existiera. La austeridad y la vida contemplativa siempre estarán más cerca de la virtud, aunque no se debe olvidar que el hombre es un animal político. Uno de los pecados más difíciles de sobrellevar es la ira, que impacta en el hombre de manera improvista. El hombre desde un comienzo, es decir, naturalmente es bueno e inclinado a ayudar a los demás. Sin embargo, cuando está enojado, desata su lado salvaje sin mediar las consecuencias. Por otro lado, la ira hace que el hombre se aleje de la virtud más necesaria que tiene, la piedad. Y hay una acción noble del hombre, y esta es la acción noble del hombre, la piedad. Los animales salvajes carecen de piedad en contraste al hombre. Y bueno, en la historia existen muchos hombres que tenían tal temple, que no pueden ser influenciados por los insultos. Y estos hombres eran, bueno, Sócrates, Platón, Heráclito, Diógenes, Demócrito y Genófanes. Bueno, Heráclito era bastante enojón, bastante, ¿cómo decirlo?, irascible. Por lo menos eso es lo que se dice en sus textos. Los gobernantes como Filipo de Macedonia y Alejandro Magno fueron buenos ejemplos también de hombres que mantuvieron la cordura. Existen también algunas precauciones que es necesario tomar en cuenta. Por ejemplo, no fiarse por completo de los amigos. Esto le resultó muy caro al mismo Julio César, quien confiaba plenamente en su círculo político. Una forma de curar los vicios, sobre todo el de la ira, es retrasar los castigos. Es decir, si alguien realmente merece un castigo o reproche, entonces lo sensato será retrasar dicho castigo, ya que este retraso puede extinguir la ira misma. Una vez le preguntaron a Lucio Aneo Séneca si él no sentía mal por las injurias que hablaron sobre él, y esa persona era Galio, y respondió: Galio, vamos a ver este diálogo. Dice Galio: ¿es la muerte un mal? Séneca: todos la comparten. Los hombres hablan injurias de ti, Séneca. Si son injurias, son hombres malos, Galio. ¿Sufres, Séneca? Si el sufrimiento es ligero, entonces es fácil de soportar. Si el sufrimiento es fuerte, entonces hay un gran honor en soportarlo. ¿Es duro ser pobre, Séneca? Todo depende del hombre que sufre la pobreza. Los pájaros y bestias no sufren la pobreza. El hombre rico es un cofre del tesoro.
Las multitudes lo siguen como moscas a la miel o como lobos a un cadáver. Y bueno, estas reflexiones eran del mismo Séneca en libros desconocidos que Bacon cita para nosotros. Si recordamos bien el tratado que alguna vez Séneca escribiera, que se llama La brevedad de la vida, recordaremos que el filósofo nos decía que el hombre hace su vida más corta cuando vive el presente y más larga cuando vive el pasado. Es decir, cuando toma las riendas de la vida contemplativa. Entonces su vida se prolonga más y además es más rica en conocimientos. Las religiones existentes en el siglo XIII tienen distintos modos de ver la vida. Bacon las desarrolla aquí mismo. Bueno, no las desarrolla completamente, pero sí las menciona. Los sarracenos, por ejemplo, que eran los árabes o musulmanes, permiten la excesiva indulgencia en los placeres sexuales. Los tártaros erraban en la ambición de poder. Los paganos viven más de las costumbres que de la razón, creen que sus bienes presentes durarán hasta el futuro. Los budistas se parecen a los paganos con la diferencia que estos practican la castidad y la abstinencia. Los judíos combinan lo espiritual con las bendiciones temporales. Y los cristianos aceptan los bienes temporales en la vida presente y no se preocupan del futuro. La clase más baja entre los recién nombrados son los paganos. Luego vienen los budistas, los tártaros, los judíos y finalmente los cristianos. Sin embargo, los sarracenos serían los más terribles en cuanto a que ellos están con el anticristo, según Roger Bacon. Para terminar esta parte, Bacon cierra con la prueba de que Dios debe ser aceptado en todas las religiones. Ya sabemos que sarracenos, tártaros, budistas y cristianos aceptan a Dios como existente. Los paganos no aceptan el cristianismo porque creen que es un atentado a sus costumbres, pero no pueden negar por razón de que Dios existe. Es decir, solamente lo hace por una cuestión externa como son sus costumbres. Por otro lado, estas culturas, la religión cristiana, es la más potente y racional que existe. Si los cristianos se imponen por la razón, entonces es natural que estos deben ser seguidos por otras religiones. De hecho, el resto de las religiones, aparte del judaísmo y el islam, son religiones de costumbres y no de razones. Por otro lado, el judaísmo da autoridad al cristianismo en el terreno del razonamiento, así como también probó ser ineficaz el islam, ya que todo lo de Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali y Averroes ha sido refutado, sea entre ellos mismos o sea por los cristianos. Y así termina esta parte séptima de la filosofía moral. Vamos entonces con Roger Bacon y la parte octava de esta ópera Maius, que habla sobre la multiplicación de las especies. Parte 1. Tipos de especies. Las especies existen en gran cantidad en la realidad. El agente siempre se ocupa de generar pacientes y por lo tanto de generar especies. En otras palabras, podríamos decir que las especies son el primer efecto de un agente. De ahí que tengamos, por ejemplo, el sol que produce la luz y esta a su vez produce colores. Los cuales, estos colores, serían las especies de luz. La especie puede en algunos casos asemejarse con el agente que las produce, pero jamás será igual. ¿Cómo es que resultan las especies? Si bien resultan del agente, estas no provienen absolutamente de él, pero tampoco provienen de la nada. Las especies o el paciente proviene de un cambio en la materia del recipiente que las contiene. De ahí que se hable de una potencia activa y una potencia receptiva. Los tipos de radiación son todos aquellos rayos rectilíneos que podemos ver pasar a través de un cuerpo. Estos van en diversas direcciones, pero se detienen cuando encuentran un cuerpo totalmente opaco o continúan con el principio de refracción. Sin embargo, no hay cuerpo que la luz no pueda atravesar por más opaco que éste sea. La dureza de un cuerpo depende del número de partículas que hay en él, mientras que la refracción de la luz depende de la superficie de tal cuerpo. Cuando la refracción ocurre, no por esto debemos entender que la superficie modifica la luz, sino que más bien le da una dirección contraria. Así como la luz puede surgir de cualquier lugar del Sol, las especies son como la luz, es decir, surgen de cualquier lugar de la gente. Las especies no son numéricamente iguales, existen incontablemente
pues es imposible llegar a discernirlas todas. Solo la gente que las produce podría saber cuántas especies de las que produce existen. El agente interviene en las especies de manera tal que cuando las modifica es capaz de darle una dirección y una dirección correcta y acorde a sus intereses. ¿Por qué las especies se debilitan? Por supuesto que puede pensarse lógicamente que lo creado es menos fuerte que el creador. Sin embargo, esto siempre varía de superficie en superficie. Por ejemplo, la luz puede pasar en el agua, pero es menos posible que pase a través de un metal. Por otro lado, debemos considerar que la materia es infinitamente divisible, eh, por lo que en algún punto, aunque la materia en cuestión sea robusta y grande, esta podría dividirse hasta el infinito, por lo que la debilidad de esta será manifiesta en cada división. Esto de que eh, un cuerpo se puede dividir hasta el infinito es parte del razonamiento aristotélico, ¿no? Es parte del razonamiento aristotélico y de una naturaleza mínima. Parte quinta, univocidad y equivocidad de las especies. La univocidad de las especies es clara en el ejemplo de la luz. La univocidad cuando la luz naturalmente emite luz, pero la equivocidad es cuando la luz emite calor. Podríamos decir que por accidente, ¿no? Esto depende generalmente de cómo se dé la luz en ciertos momentos, así como también depende de la posición del objeto en cuestión. Por ejemplo, si una luz se sitúa cerca de un objeto, es posible que ésta lo ilumine y lo acalore, al contrario de lo que sucedería si se alejara. Finalmente tenemos la corruptibilidad de las especies. La corruptibilidad de las especies puede darse ya sea por su propia naturaleza o por la fuerza que un objeto externo ejerce sobre esta. Como habíamos dicho anteriormente, las especies se acaban ya sea por su progresiva debilitación o por la fuerza externa. Sin embargo, también hay un tercer caso donde las especies desaparecen con la desaparición de la gente, o al menos lo hacen progresivamente. Y ahora sí, hemos terminado la obra Opera Maius de Roger Bacon. Hemos terminado este interesante tratado que Roger Bacon trata de persuadir, básicamente, a que no se ignore, a que no se centren en la división típica que hay entre la filosofía y la religión, ¿no? O sea, aprendamos más filosofía, aprendamos más religión, o yo me quedo solamente con la religión, yo me quedo solamente con la filosofía, o me quedo incluso con la ciencia. Entonces, Roger Bacon trata de integrar estos dos asuntos, trata de integrarlos. Ya habíamos visto con Averroes que Averroes también trata de hacer una conciliación entre la filosofía y la religión, o la teología, como ustedes quieran. Eh, eh, y claro, este intento también lo hace aquí Roger Bacon. Porque para Roger Bacon es muy claro que la iglesia se toma de ejemplos científicos. Claro, o sea, la traducción es una ciencia. La teología, la metafísica son ciencias. La iglesia debe tener una especie de economía también. Ahí hay una ciencia. Tiene que tener matemáticas. O sea, debe servirse la iglesia de la ciencia finalmente. De lo biológico también. Si quiere prohibir ciertas conductas biológicas, entonces va a tener que entender lo que es la biología. Por lo tanto, hay muchas cosas que la iglesia debería considerar. La geografía también. La geografía, Jerusalén, Roma, eh, el, eh, el monte Ararat, por ejemplo, el monte Sinaí, todas esas cosas geográficas también se debe servir. Se debe servir en la matemática los tiempos en que ocurrieron todas estas cosas. Hay que servirse de la política, también hay conflictos políticos en la Biblia, ¿no? Hay disensiones, desacuerdos, o sea, basta ya de separar, dice Roger Bacon, aquí tenemos que integrar y tenemos que reconocer que las ciencias pueden estar y pueden tener un lugar dentro de la iglesia. Ese es el mensaje que nos da Roger Bacon con todo esto, con todo esto. Es decir, nos separamos de
de esta creencia antigua que venía con los fideístas. Recordemos que los fideístas eran estos hombres que solamente veían la fe como algo central, como algo importante, y no veían, por ejemplo, el razonamiento, la filosofía, no les importaba mucho eso. En cambio, Roger Bacon nos está diciendo todo lo contrario, que tenemos que integrarlos dentro de la iglesia. Y bueno, chicos, eso ha sido todo con Roger Bacon, con estos dos tratados, grandes tratados. Hay más, pero lamentablemente están en latín, no están tampoco en inglés, tampoco están en español, así que es muy difícil que podamos ver los otros textos. Por lo tanto, vamos a dejar a Roger Bacon hasta acá y vamos a avanzar, que tenemos que seguir avanzando en este continuo cronológico, que tenemos que ver ahora a un gran filósofo, teólogo también, santo, considerado santo y maestro de Santo Tomás de Aquino, que es San Alberto Magno. Vamos a ver sus obras y vamos a entender algo de su filosofía. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que estén muy bien.